y la etapa ontológica, que abarcaría estas dos. Pero Antonio Salamanca sí, en un libro que tiene sobre la fundamentación de los derechos humanos en América Latina, divide en tres, ¿no? Porque él parte de su fundamentación es en Javier Zubiri. Pero esta etapa es la interesante, porque este es como su pensamiento propio, donde él, a partir de la neurología y de la física cuántica, presenta lo que es la realidad y lo que es el inteligir humano. Y que un autor que es de aquí, de la Universidad Michoacana, José Alfonso Villa, filósofo, tiene un libro donde precisamente él maneja que la clave de la filosofía de Javier Zubiri es esa parte que se llama la actualidad de lo real. La actualidad de lo real es esa realidad que se está actualizando en este momento y que se actualiza porque yo soy realidad y entonces estoy frente a otras realidades que son respectivas a mí. O sea, yo soy respectiva e influyo en esas realidades y esas realidades influyen en mí. Entonces, esa sería la clave. ¿De dónde abarca? 1962, donde hace un libro que se llama Sobre la esencia, otro que trabaja el tema de Dios, pero resuelve el tema de Dios muy fácilmente porque dice que la realidad que nosotros conocemos es respectiva entre sí, pero que Dios no es respectivo a esa realidad. Bueno, Dios es respectivo a esa realidad, pero nosotros también no. Entonces ese no lo tomó tanto en cuenta, sino más bien sobre la esencia de la realidad. Y luego de 1980 a 1983 va a manejar tres libros, que es la trilogía de la inteligencia se entiende. Y entonces, en estos libros va a manejar las etapas. En 1962, con dos libros, describe lo que es la realidad, pero teniendo de fondo la física cuántica, porque dice que la realidad es, creo que aquí la tengo un poquito, bueno, usa la relatividad, fue amigo de Einstein. Lo que él se pregunta es por qué hay algo y no nada, frente a esa idea de la filosofía de pensar que desde el pensamiento voy a construir la realidad. Él al final de cuentas dice, es que ahí en esa realidad que yo estoy renunciando a ella, hay algo, y ese algo me llega, ¿no? Y entonces, como les mencionaba, en 1960 él va a decir que de la realidad es un conjunto de notas que yo noto, no como de música, sino de notar. Esto tiene un fondo de física cuántica porque parecería que se está refiriendo a un montón de partículas que yo siento. Y la describe ahí más o menos, y ya en la trilogía es un libro para explicar bueno, en general, y luego explica la primera aprehensión de realidad, luego otro libro para el logos y otro libro para la razón de realidad. Y acá estaría el conjunto de notas, ¿no? Entonces, ¿qué dice Javier Zubiri? Rompe la idea de sujeto-objeto porque dice, no hay sujeto-objeto sino realidades respectivas. Y entonces yo soy una realidad que soy respectiva a otras, y de esas otras me llegan notas, una serie de notas. Y yo tengo como inteligir humano esto lo toma un poco de la neurología. Y entonces dice, yo tengo una primera aprehensión de realidad, lo primero que reciben mis sentidos. Tengo una etapa de logos, haciendo un resumen así muy grande, ¿no? En la etapa de logos se hace un mapeo, y esto yo soy muy curioso, entonces me fui a investigar la neurología, y efectivamente cuando conocemos algo nuevo, se hace en el cerebro una especie de mapeo, y eso nuevo que es diferente a todo lo que he conocido antes, lo ubico en lo más parecido que he conocido antes. De hecho, esta parte es uno de los problemas que me he enfrentado en la tesis, porque quiero ver si eso es biológico y no tenemos oportunidad de evitarlo, o es la forma en la que hemos aprendido a aprender. O sea, ese mapeo donde yo conozco algo nuevo y entonces lo ubico en lo más parecido. Y luego viene una razón de realidad, que a través de la razón voy a intentar llegar a la actualidad de lo real, que el filósofo de aquí de la Universidad Michoacana dice que esta es la clave para comprender a Zubiri, porque esta es como una llave que me lleva a estos libros y una llave que me lleva a estos de 1980. Entonces, ¿qué es lo importante de Zubiri? Si David Hume planteó una renuncia a la realidad, Zubiri, esta es la última hoja de su tercer libro, y de hecho él murió en 1983, pero ese libro de Inteligencia, Sentiente y Razón también se alcanzó a publicar en esa fecha. Entonces alcanzó a escribirlo, ¿no? Y lo importante es esta descripción que dice, gracias a ello, es decir, a la razón de realidad, el hombre queda inadmisiblemente retenido en, y por la realidad queda en ella sabiendo de ella, sabiendo que algo.
Muy poco, y aquí es importante ese muy poco porque algunos han dicho que Javier Zubiri entraría en el realismo ingenuo, de creer que a la realidad puedo acceder y llego a ella. Pero en realidad él acepta que esa realidad a veces me engaña, pero esto es lo importante. ¿Cómo? Es el gran problema humano, saber estar en la realidad. Y entonces de alguna manera combatiría esa idea de la filosofía moderna y posmoderna que renuncia totalmente a la realidad, ¿no? El otro autor importante sería Emmanuel Levinas con Totalidad de Infinito, donde se plantearía cómo existen esas relaciones con la otredad y nos estamos relacionando con ellas, pero somos dos cosas diferentes, ¿no? Y esto lo vamos a retomar un poquito después para la interculturalidad. Y entonces viene lo que sería el paradigma de la complejidad, que está tomando en los últimos años, sobre todo en Estados Unidos, creo que tiene como 11 años, empezándose a realizar investigaciones desde la complejidad, pero hay otra versión que tiene un poco más de años, como desde los 80, que sería la de Edgar Morin, que es un francés, y que incluso él hace una crítica a la interdisciplinaridad, bueno, y al paradigma de la complejidad norteamericana, que también ahorita lo veremos, ¿no? Y entonces Marcelo Pachmann va a decir que la teoría de Edgar Morin es una aventura intelectual, y va a explicar cómo son dos conceptos que se encuentran, porque hablar de aventura es como lo espontáneo, como a ver qué pasa, y lo intelectual siempre es como primero pienso, ¿no? Y a ver qué hacemos. También va a decir, bueno, viene explicado también que el paradigma de la complejidad desde el autor francés inició desde sus primeras investigaciones. ¿Cómo? El autor francés siempre realizó investigaciones interdisciplinares. Las primeras fueron antroposociales y psicomitológicas. Si se fijan, por ejemplo, hablar de mitología en las investigaciones está medio extraño, ¿no? Como que eso es mítico, como es otra cosa. Y entonces mezcla ciertas disciplinas para realizar las investigaciones. Y estas serían las etapas de Morin, donde a partir de 1968 va a desarrollar lo que es el paradigma de la complejidad, que lo que va a decir es precisamente eso, que la realidad es compleja, que no se puede predecir, y que en lugar de irnos a situarnos a investigaciones muy localizadas, pues tendríamos que ver todo el panorama, y de eso se trataría. Y para ver todo el panorama tenemos que renunciar a esa división de disciplinas que se han presentado y entonces juntarlas en las investigaciones. Lo ideal probablemente sería que los posgrados o las investigaciones que se realicen en conjunto desde especialistas, pero de distintas disciplinas, para abordar los temas sociales desde distintas partes, ¿no? Y entonces nos explica, bueno, estos serían los 4 libros que ya describirían la teoría de Edgar Morin y que aparte describirían lo que es el paradigma de la complejidad, pero nos explica el mismo autor que no tenemos que ver sus libros como para reflexionar, para ver si si la complejidad existe o no, sino verlos como un consejo de un método específico para poder abordar los problemas de esa diversidad. Y entonces va a partir de que no existe la verdad total, sino que es una propuesta para seguir investigando y acercarnos a esa realidad, y que implica el reconocimiento de incompletud del conocimiento. Y entonces, alguno de sus principales postulados es no separar un objeto de su contexto, antecedentes y de su devenir cambiante continuo. Por ejemplo, yo, para entender un poco por qué Kant, al final de cuentas, en su libro optó por irse a la razón, tengo que comprender a lo mejor su contexto y su vida y su biografía, y entonces no nada más voy y leo su libro, sino a lo mejor me meto a investigar su historia de vida. Y en esta historia de vida me doy cuenta que en sus primeros años su familia era un poco religiosa, que se plantea todo desde el racionalismo cartesiano, y que después, más o menos a los 40, él escribe una carta a un alumno donde le dice que David Hume lo despertó de su largo sueño, y entonces en ese despertar él se dio cuenta
de los problemas, y luego viene una etapa como donde dicen que Kant no escribió nada durante 12 años y luego ya aparece el libro Crítica de la razón pura. Entonces, si comprendo eso, pues ya comprendo un poco, porque al final de cuentas su pregunta de fondo en ese libro es ver si desde la racionalidad se puede construir y qué tipo de racionalidad, y ahí es donde va a construir esa racionalidad lógica que en el derecho vamos a construir, y que si en el derecho nosotros nos vamos a las puras leyes y las constituciones y las interpretaciones de esa ley y a las teorías europeas probablemente, y nos olvidamos del trasfondo del derecho que son las relaciones humanas, entonces perdemos esa interdisciplinaridad y perdemos mucho del conocimiento que pudiera en algún momento solucionar los problemas sociales. Y bueno, ya Edgar Morin va a decir que el paradigma de la complejidad que él propone realmente no es una propuesta teórica, sino más bien es algo que se presenta por la complejidad de la realidad, por la diversidad que existe, y que incluso se presentó en Platón, y pone de ejemplo también a los chinos, y parece raro, ¿no? Porque casi siempre ubicamos a Platón como idealista, como que él siempre habló desde el mundo de las ideas, pero precisamente Edgar Morin usa el relato de la caverna para explicar cómo Platón decía que detrás de las cosas había ese otro mundo, y el que ya después todos conocemos como mundo de las ideas, pero él dice, o lo expone a Platón como una afirmación de que ese paradigma se le presenta al investigador y que no tiene forma como de renunciar a él, que tiene que enfrentarlo, ¿no? Y que siempre se ha enfrentado, pero que de alguna manera se ocultó cuando se realizan estos metarrelatos en la modernidad de Hegel, de Kant y de algunos otros, y donde se plantea así una historia evolutiva que llega hasta la modernidad. Entonces Edgar Morin va a decir que de alguna manera hay un ocultamiento de esta situación, que desde Platón ya se presentaba la necesidad o el planteamiento de que ese paradigma se presentaba al investigador, y entonces desde Platón, ¿no? Y que en los chinos, con el Yin y Yang, siempre se hablaba de que no puedes separar los objetos, que los objetos son todos, son un conjunto. Y esta nada más es como la explicación de los paradigmas complejos que Edgar Morin llama mínimos o limitados, que realmente es la versión norteamericana, que tiene como 11 años en Estados Unidos, y que va a hablar no tanto de la complejidad de la realidad en su todo, sino de sistemas complejos. Y los norteamericanos van a decir que existe, por ejemplo, una cafetera que no es un sistema complejo, sino es complicado, porque todas sus partes las puedo armar y analizar por separado, y cada una me va a decir su función, y al juntarlas voy a poder explicar la cafetera. Pero que hay sistemas complejos